Bueno, bien, sigamos. Estábamos hablando, torneo de bocha de mi alumnito, tiene distrofia. Él al principio lanzaba por su propio medio, el año pasado empezaba a lanzar, lo que se hizo fue modificar la forma de lanzamiento, de lanzar sobre hombro. El año pasado se le recomendaba que empiece a lanzar tipo bowling, con forma pendular, sería esto, forma pendular, y con el mismo impulso del péndulo podía lanzar. Y bueno, este año no lo vi, pero seguramente iba a ser candidato a usar canaleta después, porque como sabemos en distrofia va perdiendo la fuerza. Entonces, esta persona iba a ir cambiando de clasificación. Por eso todos los años se hace una clasificación nueva. Lo mismo tenemos en atletismo. En atletismo, dependiendo la funcionalidad de las personas, van a estar en distintas clasificaciones. Lo mismo pasa con discapacidad visual, el que no ve nada, el que ve más o menos, todos van a estar en igualdad de condiciones. Como había dicho Morel en fútbol con el torneo de mentales, en el cual estaban mis alumnos, eh, sí, obviamente en la clasificación se los va a mezclar. ¿Por qué? Porque la idea es jugar y clasificarlos. Yo voy a poner a jugar a los chicos, eh, obviamente si están perdiendo por mucho, mucho a cero, se suspende el partido, porque la idea no es humillarlos ni que se bajoneen, es simplemente clasificarlos. Y obviamente nosotros, eh, yo por ahí puedo llegar a tener un C, pero después la mayoría son todos B los que yo tengo. Entonces, por más que nosotros trabajemos, practiquemos, no sé, vienen los de 501, que es otra escuela mental, y no se pueden venir sin dormir, cansados y nos ganan. ¿Por qué? Porque el nivel, desde lo cognitivo, son mucho más rápidos en cuanto a la reacción. Tienen la noción del juego. Eh, los míos son más alineados. Los chicos que habían ido a ese torneo, no sé si se acuerdan, pero yo tenía uno que en medio del partido se ponía a jugar, a bailar, y le tiraba besos a las chicas, y pasaban por al lado de él, le hacían el gol y él contento bailando. Obviamente que uno sabe, eh, eh, uno sabe dónde está, entonces obviamente no te vas a enojar, te reís. Y vuelvo a insistir con esa anécdota de que también, que ese partido, antes de jugarlo, a uno que iba a ser de arquero, le enseño a tirarse, tiran, le hacen el gol y a la media hora se tira, como ese meme que circula en Facebook. Y, y bueno, nosotros nos reímos. A ver, no nos burlamos, nos reímos porque incluso en el último partido también, que jugamos el año pasado, les hacían un gol y los otros salían a festejar, y los míos que recibieron el gol se iban a festejar con ellos y no les importa nada. ¿Se entiende a lo que voy? Es otra cosa. Por ahí, a ver, si yo tengo una mentalidad media elitista de deporte de alto rendimiento, estoy medio perdido ahí, pero bueno, lo tengo que ver de otra manera. Eso en cuanto al tema de la clasificación. La clasificación lo va a determinar los clasificadores que van a venir. Eh, Obviamente dependiendo en el torneo que yo me anote. Si yo me anoto en bonaerense, va a venir desde la organización un clasificador. Si yo me anoto eh,
para lo que es el deporte paralímpico, paralímpico que significa que las personas, los atletas de alto rendimiento eh, con discapacidad, y van a venir personas de la federación, de fútbol, de básquet, de atletismo, de natación. Entonces, dependiendo en dónde yo participe. Incluso hubo un fraude muy, muy conocido, muy famoso hace unos cuantos años, De básquet. de básquet, que la delegación española también mintió y bueno, fueron severamente sancionadas esa federación. Por eso es importante el tema de la clasificación. ¿Qué sucede con el tema de las clasificaciones cuando yo voy a los torneos? Hacerle entender a la maestra y a los padres que esto es necesario, porque si yo voy a participar en un torneo me tengo que someter a esas reglas de juego. Y también hacer entender de que eh, lo justo es que juguemos en igualdad de condiciones. Vuelvo a insistir, si yo hago jugar a una o un equipo A con un equipo D, es una paliza. Entonces no es justo. La respuesta que tenemos es que como no hay presupuesto para más gente, eh, se suele mezclar en mentales sobre todo, los A con los B, los C. Entonces, bueno, estamos siempre en desventaja. Así que bueno, eso por un lado. Quedó más o menos claro el tema de las clasificaciones. Yo la clase que viene les voy a pasar material para que ustedes le den una leída. ¿Por qué hago hincapié en esto de las clasificaciones y en este material que yo les voy a dar? Por ahí yo no me dedico al deporte paralímpico, pero sí me va a servir a mí como profe en mi clase de educación física para relacionar la funcionalidad, la clasificación con las actividades que podemos hacer. Supongamos, yo tengo una persona que no sé, que no puede levantar el brazo hasta acá, entonces yo ya sé qué es lo que puede hacer. Entonces no le voy a pedir eso. ¿Por qué? Porque si le pido eso lo frustro. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con mentales. Con una persona con discapacidad mental, yo sabiendo qué puede hacer, dónde estaría encuadrado en la clasificación, en el nivel, yo lo puedo adaptar a mi clase de educación física. No es que, ay, no, todo deporte de alto rendimiento, todo deporte paralímpico. No, yo primero apunto a lo que es profe. Después, si ustedes se quieren especializar, ya es otra cosa. Pero yo apunto ahora a lo general, a lo básico, a lo que todos nos pueda servir. Eso por un lado. Y después, bueno, hay una controversia eh, que es eterna. Yo siempre digo el tema de no adoctrinar, pero bueno, acá yo me veo obligado a exponer este punto de vista porque para que ustedes lo puedan entender y puedan construir después del día de mañana su opinión. También lo voy a dar con un ejemplo. Yo tenía en 503 una nena que había sido operada del pie 2 veces, de la cadera 3 y de la columna 2 veces. Y tenía 13 años. Había clasificado para bonaerenses para atletismo. Tenía ese lanzamiento de bala y carrera. Dentro de su categoría, de la clasificación, pasó directo a Mar del Plata porque no tenía oponentes en el distrito de Merlo y en el regional. Entonces pasó directamente a Mar del Plata a la final. Hacemos la reunión para plantear esto con los padres de la escuela, de que íbamos a viajar, que esto, que el otro. Los padres plantean de que, bueno, el médico, el traumatólogo, le recomendó no hacer trabajos de fuerza,
nada de impacto por el tema de correr, que también es inestable su marcha y se puede caer, eh, que bueno, que la habían operado a principio de año y no sé, la habían operado en marzo, se recuperó y íbamos a viajar en noviembre, supongamos. Había pasado un tiempo, tenía el alta, hacía la clase de educación física, pero dentro de todo era reciente y además también hay que tener empatía, ponerse en el lugar del padre, donde ya a los 13 años a tu hija la operaron 2 veces el pie, 3 de cadera, 2 de columna. Y eran cirugías correctivas y faltaba seguir operando. Entonces me planteaban este miedo. Yo lo que planteaba a los padres era que, por un lado, el derecho y la posibilidad de esta nena de viajar con los compañeros, pero también entender la postura de los padres, del miedo, que ellos decidan. También, obviamente, hacer hincapié en lo que es la parte de salud. Y acá es donde está este punto. Eh, si yo, por ejemplo, tengo un brazo, mejor dicho, un hombro más bajo que el otro, tengo una rotación y con el lanzamiento de bala, cada vez que tengo que hacer los lanzamientos, pronuncio, profundizo esa rotación de la columna, no es beneficioso para su salud, es perjudicial. Entonces, acá viene la controversia. Yo como entrenador o como profe, ¿qué hago? Tengo este dilema. ¿Profundizo eso? La salud, profundizo eh, no voy a mejorar. O intento hacer actividades correctivas donde sí mejore su calidad de vida, donde sí apunte a la salud, independientemente si participa o no de un torneo. Yo lo planteo desde lo escolar. Otra cosa también es lo deporte de alto rendimiento. Entonces, bueno, los padres estaban ahí en esa duda y yo les planteaba de que, bueno, de última, que viaje y que ese día no participe del torneo, que digamos, no le duele la uña, no, se pinchó la nariz, no sé, cualquier cosa, pero que no le quite la posibilidad de viajar. Bueno, los padres estuvieron unos días decidiendo, decidieron que vayan, se sintieron seguros, dijeron que bueno, que no había problema, que una vez corra, que una vez lance, creo que trajo medalla, no sé. Pero yo a lo que voy es con esta experiencia, que ustedes tengan en cuenta el día de mañana esto. Si voy a priorizar la salud o voy a priorizar un resultado deportivo. En el caso que yo estoy contando de esta nena, supongamos que yo la quería entrenar todos los días, iba a ser perjudicial. Y además también tener en cuenta lo siguiente, el entorno. Yo, esa nena, bueno, los padres trabajaban, tenían un buen pasar, tenían hora social, se iban de vacaciones, tenían su móvil, muy bien, muy acompañada. Pero ¿qué pasa si esa nena no tenía hora social? ¿Qué pasa si esa nena tenía dificultades económicas y otra operación más? Eso genera un gasto, por más que vaya a lo público. Y además también otra cosa, me queda a mí también esto de que, a ver, ya la operaron varias veces y si yo sigo profundizando eso, la van a volver a operar. Y yo no hice nada. Entonces, bueno, ahí está la controversia. Yo sé que está mal, es contradictorio lo que yo muchas veces les digo de no adoctrinar, pero me parece importante aclararlo. Yo no, yo les planteo mi punto de vista y lo que yo hice. No significa que ustedes estén obligados a hacerlo, pero también dependiendo en qué, a qué se dediquen, y supongamos si se dedican a la discapacidad, bueno, ver hasta dónde el límite. Eh, pero bueno,
Eso va a depender de cada uno de ustedes. Así que bueno, hasta ahora se va entendiendo, se va aclarando todo, ninguna duda, nada. Bien, perfecto. Eh, Después, a ver, ¿qué otra cosita más para aclarar del deporte adaptado? Profe, Sí, ahí me acordé. Si, por ejemplo, no sé, estoy en una escuela y voy a ir a un bonaerense y vienen y hacen la clasificación. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo de fútbol. Y tengo de diferentes categorías, o sea, no llego a armar un grupo. Hay forma de que se haga, o sea, tengo 3A, 3B y 3C, por decir. sí. ¿Cómo se hace? Bien, ahí justamente me había olvidado de eso, me colgué y ahora me lo hizo acordar usted. Dentro de las clasificaciones, la categoría o el nivel de abajo puede subir. Lo que no puede hacer es el de abajo bajar. Y yo puedo hacer un mixto. Supongamos, puedo poner un A con un B. Ahora no puedo poner la mitad A y la mitad B. Claro. Existe un reglamento que te dice en cada deporte y en cada discapacidad hasta cuánto se permite. Por ejemplo, no sé, en fútbol reducido que es de 5 podían jugar uno de arriba y los 4 de la categoría que corresponde. Supongamos que yo presento en categoría B, puedo meter un A, puedo meter 3B, ahí ya van 4, y puedo meter un C o un D. Ahora, desde el resultado yo puedo dar ventaja, porque si me agarra un equipo todo B, va a estar en ventaja. Y después, en cuanto al tema del armado del equipo, y yo tengo que saber bien, clasificar bien a mis estudiantes para anotarlos en la categoría que corresponde. A mí me pasó el primer año que fui a la 504, que yo tengo a la mañana y a la tarde están la mayoría de los que participan, y yo no los conocía. Entonces yo lo que hice en el grupo que tenemos, dije que bueno, que yo quería participar este año en los bonaerenses, en fútbol, atletismo, tenis de mesa, esos tres. El que se quería anotar, sea o no sea mi alumno, que se anote. Y armábamos los equipos. Lo de fútbol, bueno, fue desparejo, porque tenía una mezcla, era una ensalada rusa. Pero una vez que presenté la planilla ya no podía cambiar. Pero como era el primer año que estaba en esa escuela y no los conocía, a mí me sirvió para verlos. Los resultados a nivel deportivo no fueron buenos, pero no fue por el tema de la discapacidad, sino porque nunca se trabajó fútbol. Los profes que estaban tenían otra visión. Y no significa que eran mal profesores o trabajaban mal, simplemente tenemos visiones diferentes. En esa escuela estaba Chalo. Chalo es un referente de la educación física especial. Es una persona que estuvo 30 años en escuelas especiales, todo el mundo lo conoce. No sé, Chalo va a una escuela especial y es un rockstar. Como que van todos, Chalo, Chalo, Chalo. Y después, bueno, estaba otra profe que yo titularicé y la desplacé, que cuando yo estaba en el profesorado, ella ya trabajaba en discapacidad. O sea que los dos saben un montón. Pero bueno, no eran muchos de participar en torneos, tenían otra mirada, otro enfoque. Después, con respecto a lo que plantea Crundal, yo
Después armé un grupo, un trabajo, un proyecto a largo plazo, que yo la otra vez les mostré el proyecto de fútbol y el proyecto de bonaerenses que hice. Yo armaba partiditos, torneos internos, y ahí yo los iba clasificando y armaba mejor los equipos. El primer año perdimos todos, el que menos perdimos fue 2-0, pero después de 4, 3, 4-0. Y el año anterior, o la última vez que habían participado, creo que habían perdido 11-0. Pero, insisto, no es por el tema de la discapacidad, sino porque ustedes tienen fútbol con Lalo, ¿no? Bueno, lo que yo tengo que trabajar con mis chicos de 504 clasificación D es todo lo básico. Traslado de pelota, pase y recepción, pero no en movimiento estático. 1-1, 2-2, la noción del juego en pareja, la noción del ataque. No sabían cuándo era un lateral, no sabían qué hacer en un córner. ¿Vieron los nenitos chiquitos cuando juegan que está la pelota y rebota y no la sacan y vos agarrés y reventala o salís jugando? Bueno, la pelota quedaba apoyando en nuestra área y obviamente terminaba en gol, pero es por falta de trabajo eso. Después del siguiente torneo sacamos un empate 0-0 y perdimos 1-0 y empatamos 1-1. No, empatamos 1-1, que fue la primera vez que hicimos un gol, y perdimos 1-0. Ese fue nuestro desempeño, así que fuimos mejorando. Pero yo proyecto a largo plazo, por eso. Y después, con respecto al tema de si ustedes tienen algún alumno incluido, también ustedes lo pueden anotar en bonaerense, que lo habíamos planteado la otra vez. Pero obviamente lo que ustedes pueden hacer antes de anotarlos, de llenar la planilla, pedir ayuda, ya sea a algún profe de escuela especial o si no a la gente del municipio, eh, que te digan, mira, yo no tengo ni idea de la clasificación o de la categoría. No lo podés mirar. Obviamente, por ahí es recomendable que ese nene y vos vayan a la colonial y que ahí lo vean, lo testen y por ahí pedir ayuda de cómo trabajarlo. Pero si, por ejemplo, todos hacen fútbol, todos hacen atletismo, yo incluso ahora, este año, no se pudo hacer, pero yo también voy a meter a los de inclusión, que los de inclusión, para sobrevivir, motrizmente son una luz. Entonces yo quiero que vayan a Mar del Plata, porque capaz que la única oportunidad que tienen de viajar por esto. Y después, bueno, hay campamentos y un montón de cosas que otros proyectos que, bueno, se los voy a contar el jueves, que también nos va a servir para el trabajo de didáctica. Eh, Ahora, todo este tema de la clasificación, ¿para qué nos sirve? Para mi clase, para mi clase de educación física. Yo, a ver, hoy en estos días voy a dar deporte adaptado, pero de acá por ahí son muy pocos los que se dedican a la discapacidad. Y los que se dediquen a la discapacidad también van a ser muy pocos los que se dediquen al deporte. Eh, entonces, no sé, salvo Facu que trabaja en un lugar específico, pero después por ahí la mayoría podemos llegar a tener la oportunidad de trabajar con alguien con discapacidad, pero con alumno incluido, nada más. Entonces, bueno, dentro de lo que sería motor, mental, visual, eh, a ver, ¿alguna pregunta, algo? Profe, puede avanzar entonces con la clasificación. En ejemplo, un D pasa a B
Eso sería todo. Es muy difícil que uno pueda subir de nivel, de un D a un C o a un B. Por ahí podés saltar una categoría para arriba, pero no dos. Por lo general, la situación que más se da es bajar de A a B, de B a C, a D. Pero eso también va a depender mucho de la discapacidad y la patología o el síndrome que tenga, que se va a ir deteriorando su funcionalidad y entonces va a limitarse. Entonces va a pasar de un A a un B, de un B puede después pasar a un C, después puedes llegar a un D. Eso es lo más común. Y por ahí puede llegar a pasar de saltar a una categoría, porque no sé, el día ese que eh, lo fueron a clasificar, jugó mal. Entonces pasó. Una cosa que suele pasar es que aquellos profes que, a ver, ¿cómo decirlo? Aquellos profes que están así como muy pendientes de ganar, sea como sea, sin importar el mensaje que den, es de hacer trampa, de agarrar y decirle, si hacen trampa, Moreno, usted lo dijo. Claro, personal o Movistar. Eh, que por ejemplo le agarran, le dicen a un chico, vos hoy no vengas. Y lo llaman, Juancito, no, no está. Bueno, Juancito pasó. O Juancito, cuando la pelota vaya para allá, agarrá y andate para el otro lado. Entonces lo hacen pasar por una categoría más baja. Pero eso suele pasar mucho con los A y los B. En el D que yo tengo, por más que yo le diga que haga trampa, no va a hacer trampa porque no va a entender. Y no es por menospreciar a mi estudiante, sino porque no entiende la lógica. Incluso yo les había contado que le reclamaban al árbitro porque que no quería que cobren el gol porque pateó fuerte. Y eso lo podés ver en un juego de nenes de 4 o 5 años en una plaza. Pero después ya en nenes de 12 13 años, eso no lo ves. Y obviamente el árbitro se reía, que es gracioso. No existe en el reglamento, no vale el gol por patear fuerte. No. Eh, pero suele pasar eso. Eh, se ve mucho eso en bonaerense. Y vuelvo de nuevo al tema de la ética. Cada uno sabrá lo que corresponde. Pero bueno, yo vuelvo a insistir, el deporte adaptado lo apunto a escuela. No lo estoy apuntando, tal vez es un error mío, ¿no? Pero no lo estoy apuntando al deporte paralímpico. Por ahí esto sería una base y al que por ahí le interese, eh, que haga algún curso, que se perfeccione. Pero bueno, ustedes saben que yo estoy a full con el tema de la didáctica y el diseño curricular y yo tengo una mirada diferente a lo que es el alto rendimiento, que no está mal, yo no me especializo en eso. Y en discapacidad tengo estas cosas. Así que bueno, eh, yo le contaba a Martín que va a venir, ya les voy anticipando. Lucas es un profe de educación física, trabaja en la escuela 503 de Merlo, que queda en Pago, frente a la parrillita que les conté. Bueno, Profe, perdón, sí, la semana pasada hice una capacitación con el profe Lucas sobre atletismo y otro profe más. los lunes, Sí, estuvo muy bueno. sí, que estaba Matías Cabrera. Sí, 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 sí. Sí, me la perdí y capaz que me avisaron, pero como no estoy revisando ningún mail ni nada, me la re perdí. Y me avisó mi directora un martes y ya se había cerrado la inscripción. ¿Cómo es el Así que apellido de Lucas, profe?
Lucas Sánchez Viamonte, Sánchez. Sí. sí. Eh, la tiene muy clara, sabe un montón. Eh, bueno, él trabaja en el municipio de Merlo, en deportes, estaba a cargo de lo que era la parte de discapacidad y ahora ascendió y está en deportes, no me acuerdo el cargo. Pero bueno, él va a venir y nos va a dar una charla sobre deporte adaptado. Eh, Pregunten, aprovechen, porque sabe un montón. Si por ahí de repente les interesa más de un tema que del otro, yo le dije bueno, también le había dicho desde el deporte adaptado hacia la escuela, de paralímpico bajar la escuela. Eh, pero si por ejemplo, qué sé yo, les interesa, no sé, sobre motores, sobre atletismo, sobre natación, sobre fútbol, eh, lo que ustedes tengan interés, me pueden ir mandando y ya le voy diciendo como para que vaya preparando. Igualmente, a ver, no significa que durante la charla que tengamos no puedan preguntar y que digan, no, no, esperen, esperen, yo voy a averiguar. La tiene muy clara. Eh, a mi entender, desde lo que es la parte de discapacidad en deporte, eh, la verdad, acá mejoraron bastante. Y ya esto no lo digo con ningún fin político partidario, sino lo que yo veo desde mi punto de vista. Eh, Así que bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo? ¿Les gustaría para la clase que viene, además de lo de funcionalidad, que yo les traiga o les muestre qué deportes adaptados existen? No sé, por ejemplo, personas con discapacidad visual, qué deportes pueden hacer, motores, qué deportes pueden hacer, Estaría porque lo bueno, prof, básico, Sí, Sí, profe, sí. estaría, O una estaría liga. bueno, bro. estaría bueno porque por lo menos yo no conozco mucho el tema este de los bonaerenses o por ejemplo la inscripción o qué tipo de deportes hay para los chicos, como para tener, yo estuve buscando igual, pero quizás usted lo conoce más, obvio. claro, porque lo más conocido es atletismo, fútbol, y después, bueno, también tenemos Vole. natación, tenemos tenis de mesa, que yo, por ejemplo, con los chicos de la 504 también hicieron tenis de mesa. Bueno, también todo lo que tiene que ver el tema de arte, pero yo lo enfoco a lo que es educación física. Y después hay deportes específicos de alguna discapacidad. Por ejemplo, en natación también van con una caña y van rozando esa caña que tienen para orientarlos. En atletismo, obviamente, para correr también tenés el guía, que no puede ir adelante. Eh, por ejemplo, en una carrera de atletismo también tenés el que está en la llegada, que tiene que recibirlo, porque si no, sigue corriendo, porque vos la agarrás y le decís, corre hasta allá, y corre, corre. Si no está esa persona, se te va a Lomas de Zamora, más o menos. Mm. Y también cuando vos estás, tenés que pararte detrás de la línea, darle una distancia, porque si te ve antes, se frena y lo perjudicas en tu marca. Son pequeñas cosas que por ahí están buenas tenerlas en cuenta. Pero yo más que nada esto lo apunto desde el derecho. Yo sigo insistiendo con el tema del derecho. A ver, así como yo a mis chiquitos, chiquitos, algunos son más altos que yo, los de la técnica 4, me los llevo a todos lados, al CEF, a bonaerense, con otra escuela. ¿Por qué a los de 504 no los puedo llevar? Si somos iguales. Yo lo planteo desde el derecho.
Y bueno, 504 fue la primera escuela que fue especial, que fue a un torneo del CEF. Eh, y después, bueno, miles de anécdotas que podemos llegar a contar, pero bueno, no viene al caso de los sándwiches que comíamos al mediodía, pero bueno, eso no va a ir en el final. Ah, salvo que haga un trabajo práctico de sándwiches. Y vea, estaría, ¿no? Sí, bueno. Bueno, bien. ¿Alguna duda? Traiga, profe, de básquet, si puede. Sí, Profe Vázquez. bueno, listo. En cuarto creo que hay un básquet. Lo llamo a Vázquez y... Porque acá tengo un Velázquez. Ah, no, acá tengo un Velázquez. Voy a buscar un Vázquez. Bueno, bien, yo voy a traer. Básquet se puede hacer. Incluso la otra vez también creo que no sé si les mandé algo de handball adaptado. Hay rugby también. En casa de Padua también está rugby inclusivo, que hay un par de chicos con síndrome de Down. Hay un montón de cosas. Está muy interesante. Voley. Vóley, ¿sabes que no vi vóley adaptado? Vi vóley amputados. Pero yo sigo insistiendo, no, no hay nada imposible, ¿eh? No, no hay Yo nada. porque yo lo practiqué en el Zafit con mi profesora y lo que hicimos fue ponernos